Bienvenidos a GEF, Generación Evangélica, la Iglesia Pentecostés en línea. Hoy vamos a comenzar una serie de enseñanza llamada Hagamos Iglesia. Una iglesia bien administrada es una iglesia sana. El pastor debe obtener un salario. La congregación tiene la responsabilidad de apoyarlo económicamente. Veamos qué dice la Biblia sobre esto. Veremos bíblicamente cuándo es correcto y cómo. La enseñanza bíblica establece que el pastor debe recibir un salario digno como parte del orden de Dios para el cuidado de su iglesia. En 1 de Timoteo 5, del 17 al 18, se afirma que los líderes que trabajan en la predicación y enseñanza son dignos de doble honor, señalando que su labor espiritual merece reconocimiento y sustento económico. Este principio es reforzado por Jesucristo mismo al declarar que el obrero es digno de su salario en Lucas 10:7, indicando que todo aquel que sirve en la obra de Dios tiene derecho a ser sostenido. ¿Qué dice 1 de Timoteo 5, 17 al 18? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. La frase aquí es: no pondrá bozal. Cuando el pastor tiene que estar sujeto a un horario de trabajo, no puede estar al 100% en la oración, en el ayuno y menos visitar a los hermanos. Una sobrecarga de trabajo también lo puede enfermar o terminar matando, que ya ha pasado. Y como dije, Jesucristo mismo refuerza esto en Lucas 17 cuando dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. El apóstol Pablo amplía esta enseñanza en 1 de Corintios 9, 13 al 14, explicando que así como los que servían en el templo vivían de las ofrendas, de igual manera quienes anuncian el evangelio deben vivir de su ministerio. Asimismo, la enseñanza en Gálatas 6:6 exhorta a los creyentes a compartir sus bienes con quienes los instruyen en la palabra, estableciendo una responsabilidad directa de la congregación hacia su pastor. Y hasta ahorita, ¿cuántos dicen amén? Bien, si vamos a la palabra, 1 de Corintios 9, 13 al 14, nos dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y si vamos a Gálatas 6:6, nos dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, al que le enseña. Entonces, la clave aquí en lo que es 1 de Corintios 9, 13 al 14 es los que anuncian el evangelio. Vivan del evangelio. Digno es el obrero de su salario. Entonces estamos de acuerdo que el salario a tu pastor es bíblico y debe ser asignado por la congregación. Bien, entonces ahora vamos a entrar a lo que es, digamos,
un salario digno que le permita al pastor vivir sin necesidad de nada. El pastor, o sea, un pastor con llamado, ¿qué es lo que hace? Ora, intercede, ayuna, estudia la Biblia y la enseña tal cual, sin miedo a ofender a nadie, hablando siempre la verdad. Porque el pastor es quien va a dar cuentas sobre la congregación al mismo Dios. ¿Sí? Esto no es nada que yo me inventé. ¿Sí? Esto no es algo que alguien más inventó. Claro, ya lo hemos visto con Biblia. Esto es bíblico. Entonces, en otras palabras, el pastor, el predicador, los hermanos que cantan o que se ganan la vida cantando, hablando pues, de los hermanos que cantan, porque cada canción, cada música que traen es un tema que llega al alma, es una predicación cantada. Por lo tanto, todos estos hermanos son de una u otra manera evangelistas del Señor, obreros del Señor, y todos ellos, en más o menos medida, tienen derecho a un salario. Entonces, volviendo al tema del salario de los pastores, habíamos dicho que los pastores van a responder directamente a Dios por la congregación que se le ha otorgado o por la congregación a la que son responsables. Hebreos 13:17 nos dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Bien, de este versículo podemos sacar varias enseñanzas. Dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esto significa que es muy importante que usted sepa a dónde se mete. Es muy importante que usted sepa a qué iglesia está yendo. Es muy importante que usted sepa a qué pastor se va a sujetar, porque esto es ley. Lo acabamos de leer en Hebreos 13:17. Pero la otra enseñanza es: porque ellos velan por vuestras almas. Esto significa que ellos son responsables al 100% de lo que usted come, de cómo usted se alimenta en la congregación. Mientras usted se divierte, mientras usted está tranquilo, él tiene la responsabilidad 24/7 de darle cuentas a Dios por lo que le da de comer espiritualmente a usted, de cómo usted va creciendo, madurando en el evangelio del Señor. Se dice fácil, pero esto es una gran responsabilidad, hermanos. Por eso es importante que cuando ya hay una iglesia establecida, dentro de lo posible, la congregación necesita sostener al pastor con un salario digno para que él pueda tener el tiempo para orar, ayunar, interceder por las almas que están en esa congregación, para que a usted le vaya bien, para que usted prospere, para que usted eche para adelante. Por eso es importante que la iglesia sea una iglesia agradecida con Dios y con el pastor. Porque, hermano, de esa manera, cuando el pastor se va a orar, se va a interceder,
va a ayunar. Como dice en Hebreos, que sea con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que si usted como oveja, como parte de esa congregación, quiere que el Señor lo bendiga, quiere echar para adelante, quiere madurar en las cosas del Señor, quiere aprender más de lo espiritual, su pastor necesita tener tiempo para poder orar, interceder, ayunar y pedir por usted para que usted sea bendecido. Y si el pastor tiene que salir a trabajar para alimentar a su familia, no tiene el tiempo para pasarse 1, 2 o 3 horas en oración con el Señor, para interceder por el hermano que está enfermo, por el hermano que está en necesidades. No tiene tiempo para ayunar por la iglesia. Entonces, por esto es importante que usted, como parte de la congregación, sea agradecido, cumpla con dar el diezmo, dar ofrendas, para que entre otros gastos que tiene una congregación, haya también un salario digno para su pastor. Pero también la Biblia nos enseña que el salario también puede desvirtuarse. Entonces, lo que hemos aprendido hasta ahorita es que el salario de un pastor no es malo en sí mismo. De hecho, la Biblia lo respalda, como hemos visto. Así que cualquiera que enseñe lo contrario a esto es anatema. No importa quién sea ni lo famoso que sea. Quien enseñe lo contrario de esto es mentiroso, ya que 1 Corintios 9:14 y 1 Timoteo 5:17 al 18 nos dice bien claro que el que sirve al ministerio pueda vivir del ministerio. Entonces el problema no es recibir un salario, sino cuándo y cómo ese salario se desvirtúa. Entonces vamos a ver cómo puede llegar a ser incorrecto y dañino. Primero, cuando se convierte en la motivación principal. Esto se ve cuando el pastor o el asalariado quiere más de lo que necesita para vivir dignamente. Si el pastor ejerce el ministerio por dinero y no por vocación, o sea, por llamado, el salario deja de ser un sustento legítimo y pasa a ser interés egoísta. Y esto no lo dice 1 de Pedro 5:2, hablando de no hacerlo por ganancia deshonesta. 1 de Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto. Ahora, ¿cuándo se vuelve excesivo o desproporcionado el salario de un pastor? El salario puede ser problemático si se refleja lujo, ostentación, desigualdad marcada frente a la congregación. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Teniendo en cuenta esto, el pastor está llamado a ser un ejemplo de sobriedad, no de riquezas exageradas. 1 de Timoteo 6, de 6 al 10 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces vamos a la explicación de este versículo que acabamos de leer. Cuando se ve esto, dice, un pastor debe recibir un salario digno según el tamaño de la congregación, pero nunca para vivir con riquezas, sin importar qué tan grande sea la congregación. El pastor al menos debe vivir como mínimo una clase media. Dije clase media, nunca dije clase media alta. El pastor debe tener su propia casa, un carro, tal vez dos, porque tal vez la hermana esposa también maneja. Pero esto no significa un carro de lujo. Esto no significa un carro exótico. Esto no significa tener colección de autos. Pero tampoco significa que el pastor tiene que andar en una carcacha. ¿Sí? Tiene que tener un carro 0 millas, digno para el pastor, que los alimenta. Un auto en el que el pastor y su familia no se tengan que preocupar a la hora que sea que tenga que ir a visitar un hermano, hacer sus diligencias, etcétera, etcétera. Esto significa no tener una mansión. Debe vivir dignamente. Bien, ahora vamos a entrar a un tema sensible. Vamos a hablar más o menos de cuánto debe ganar un pastor. ¿Cuánto es suficiente? Bueno, recordemos que esto va a variar dependiendo del país en el que viva y del costo de vida en esa región. Esto es un ejemplo, no es una ley. ¿Ok? Entonces, vamos, me voy a basar aquí, en donde vivo, en los Estados Unidos. Entonces, un salario digno para un pastor de una iglesia media podría fluctuar entre los $3,000 y los $5,000 o el equivalente en tu moneda nacional según el costo de vida. Esto no es un índice, no es una variable. Esto puede fluctuar dependiendo de dónde vivas y el tamaño de la iglesia. El ejemplo lo estoy dando para una iglesia media. Y tomemos en cuenta que no es lo mismo el costo de vida en Estados Unidos que en México, que en Brasil, que en Venezuela, que en España, etcétera, etcétera. Para una iglesia grande puede variar entre los $6,000 y los $9,000. Estoy hablando de una iglesia grande a gran tamaño. No importa si tiene 5,000, 20,000 o 50,000 miembros. El pastor tiene que ser un ejemplo, como dice la Biblia, de sobriedad. Humilde. Esto no significa pobre. Es que quede claro. ¿Ok? Si tiene una familia de 4, ¿para qué quiere una casa de 10 cuartos? Si tiene una familia de 4, ¿para qué quiere 5 baños? Una casa clase media es más que suficiente. Vivir bien, vivir digno, sin ninguna preocupación que no sea otra que la iglesia, que los miembros de su congregación, que las ovejas que el Señor le ha puesto a su cargo. ¿Para qué un pastor necesita un traje de $5,000 para predicar? ¿Para qué necesita zapatos de $300 para predicar? ¿Para qué necesita un carro de 40,000, de 50,000, de $70,000? Para él, para su esposa y a veces hasta a sus hijos. Cualquier modo de vida más allá de una vida digna no está bien. No importa si tienes una iglesia gigante, una iglesia grande o una iglesia mediana. Lo acabamos de leer en Timoteo 6, de 6 al 10. No hay ninguna excusa, ¿sí?
que si vas a hablar con el gobernador, con el presidente, con quien sea, el pastor tiene que ser un ejemplo de sobriedad. No puede ser posible que el pastor ande en un carro de 50, 70 mil dólares y haya hermanos dentro de la congregación que tengan que ir a pies. No es posible que el pastor y la esposa y los hijos tengan ropa de marca carísima, mientras la congregación apenas se puede vestir. Cuando el salario del pastor o los gastos de la iglesia se vuelven un problema. Cuando hay falta de transparencia, la iglesia debe al menos una vez al año presentar a la iglesia, a la congregación, cuánto dinero entró, en qué se está gastando y cuánto es el salario del pastor y otros salarios que puedan ver dentro de la iglesia. Si el manejo financiero es oculto, poco claro, puede generar desconfianza y caer en mala administración, lo cual contradice principios bíblicos de mayordomía fiel. Vamos a verlo en 1 Corintios 4:2. ¿Qué nos dice 1 Corintios 4:2? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es ejemplo de mayordomía. Ahora bien, otro ejemplo de salarios abortados para el pastor o los pastores de la iglesia se refleja cuando estos salarios vienen siendo una forma de opresión a la congregación. Si la congregación se siente presionada o manipulada para sostener el salario del pastor, o si se prioriza el pago pastoral sobre las necesidades espirituales y comunitarias, se pierde el enfoque del evangelio. Recordemos las discusiones que el mismo Señor Jesucristo estuvo contra los sacerdotes, contra los fariseos, contra los escribas, por esta forma de vida opulenta, ostentosa. Mientras ellos vivían ridículamente bien, el pueblo estaba oprimido, necesitado. Le daban cargas al pueblo que ellos mismos no podían soportar. Ahora bien, recuerden que una iglesia bien administrada es una iglesia sana. Entonces, en la iglesia debe haber un fondo para ayudar a los hermanos, las viudas, los pobres. Claro, esto debe ir condicionado siempre a la mayordomía. Ayudar al hermano en necesidad, apoyarlo e identificar el problema. No solo se le puede ayudar con oración, también hay que echarle una mano. Pero, como dije, este es otro tema que vamos a llevar a cabo más adelante en esta enseñanza de Hagamos Iglesia. Ahora, cuando el estilo de vida contradice el mensaje. Si el pastor predica humildad, pero vive en lujos excesivos, hay incoherencia en el mensaje. El problema no es tener recursos, sino el testimonio que se proyecta. Entonces, en esta enseñanza del día de hoy, bueno, hemos aprendido lo que la Biblia dice sobre el salario del pastor. Bien. Y también la Biblia nos dice cuándo este salario
es incoherente con la realidad. Entonces, el salario de un pastor deja de ser correcto cuando se vuelve el centro del ministerio, cuando es demasiado o injusto, cuando carece de integridad y transparencia, cuando genera carga indebida a la iglesia y cuando contradice el carácter cristiano. El equilibrio bíblico es claro: un salario digno, justo y transparente, que permita al pastor vivir con libertad, pero sin perder el enfoque espiritual ni el testimonio. Bien, entonces, esperando que esta enseñanza haya sido de su agrado, y antes de seguir quiero exhortarles a que se suscriban aquí al canal de Generación Evangélica, la Iglesia Pentecostés en línea. Cada semana vamos a ir desarrollando este tema de Hagamos Iglesia con diferentes subtemas que vamos a ir desarrollando conforme vaya pasando el tiempo. Si le ha gustado este tema, regálame un me gusta. También, si puedes, un hype. Comparte este vídeo para que llegue a más hermanos. Y en la descripción de este vídeo le voy a dejar el enlace para nuestro segundo canal, también de aquí de Ministerio Proyecto E, donde por ahorita tenemos un teaser de una serie animada basada en lo que es la oración de intercesión o batalla espiritual. Así que les pido, les exhorto que pasen a la descripción de este vídeo para que visiten nuestro segundo canal y no se pierdan el teaser ni tampoco la serie animada. Y sigan aquí con nosotros en la Iglesia Pentecostés en línea, porque vamos a tener también muchos más vídeos con muchos más temas de su interés para el crecimiento espiritual de todos. Ahora sí, muchas gracias, Dios me lo bendiga y nos vemos en el próximo.